Pues muy buenos días o buenas tardes, según como estén escuchando, si acaban de almorzar o no. Estamos nuevamente un viernes más en este ADG en Juego. En este programa de deportes, aquí en Radio Sur ADG, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de ADG, en el cual vamos a ir rápidamente a decirte estos 3 partidos que vas a poder ir y disfrutar este fin de semana. Este viernes a las 9 de la noche tenemos en Arona el Furiarona Club Deportivo Águila San Aquilino en la preferente, en la primera regional. Pues que mira, que por cierto, viene a la ocasión también con la entrevistada en el día de hoy. En la primera regional, en el grupo 2, el Fañabé rinde visita al campo de la Añaza. Así que Club Deportivo Añaza, Fañabé Club de Fútbol. Y en la segunda regional, en el cual tenemos a la Unión Deportiva Ibarra Arme Palmas también a las 9 de la noche. Esos son los partidos del fútbol regional, ¿vale? Hemos querido simplemente nombrarte los del fútbol regional y volvemos otra vez a decir lo mismo que decimos todos los viernes. Lo decimos en el Amanece que no es poco y lo decimos también aquí en este ADG en Juego. Muchos partidos de fútbol base y simplemente dejen que sus niños, que sus niñas disfruten del fútbol y ya está. No le metan presión, ya está bueno ya bastante tienen con ser niños, déjenlos tranquilos y que disfruten y que se lo pasen bien en los terrenos de juego, ¿vale? Simplemente lo digo, y si quieren disfrutar también de un partido bonito, pues el sábado a las 9 de la noche en el Raqui San Isidro está el Benjamín C de la Escuela de Fútbol de ADG. Yo ya suelto la bullita en las mías y listo. Y rápidamente nos vamos a ir con la entrevista del día de hoy. Dale, Víctor J, y muchas gracias por estar con nosotros. De nuestra tierra, nada nos va a parar. Azul y blanco, un sentimiento. La tenemos con nosotros, yo creo que es... hombre, la verdad que ya el que a una jugadora o a un jugador, a un deportista en general le digan el buque insignia, por así decirlo, ya... Eso denota veteranía, muchísima veteranía. María José Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y la verdad que estoy muy bien. La verdad que bueno, ¿quién iba a decir, no? De hace muchísimos años atrás que pueda gozar de primera visión y de bueno, tener el placer enorme de estar en mi isla, de estar en Tenerife, pues siendo un referente. Sin duda alguna, pero referente, hay que decir. Bueno, para empezar, yo creo que fue de las primeras jugadoras, así por así decirlo, canarias, que dio el salto y dijo, mira, yo me voy, y llega siendo una niña y se va para Sabadell, dice, vea, ¿por qué no? Con prácticamente 18, 19 años ya estabas allí, ya dando el callo, ¿no? Sí, la verdad que, te digo, fue con 17 años, Madre no mía. había ni cumplido pues la mayoría de edad y la verdad que fue una decisión dura, sobre todo por mis padres, etcétera, ¿no? Y bueno, que te fueras para Barcelona, una ciudad muchísimo más grande que la que nosotros tenemos, que tenemos una islita y obviamente pues cruzar el charco a miles de kilómetros de tu casa, pues al final tu familia intenta pues que estés bien, pero que bueno, que si es tu sueño y demás, pues puedas lograrlo, ¿no? Claro, eso es lo bonito, ¿no? ¿Dónde comienza María José a disputar sus primeras patadas, a dar esos primeros balonazos y esos primeros controles? No, la verdad que siempre digo que estuve desde muy pequeñita con un balón debajo de mi brazo, jugando en la cancha en donde trincara pues para jugar, veía porterías por todos lados y al final pues yo creo que el futbolista en sí se hace, se nace y así fue, ¿no? Desde muy pequeña en la calle con mis primos y fui entrando en un mundo en el cual pues era raro ver a una niña jugar con los niños al fútbol, ¿no? Y fui entrando ahí y me hice uno más, ¿no? Ahora acabas de decir esa frase, ¿no? Se nace o se hace. Tú tienes las dos. Yo diría que tú tienes las dos. Naces con un balón bajo el fútbol, en la sangre, ahí está. ¿Por qué? Pues nuestro compañero Víctor J. García a lo mejor no lo sabrá y muchos de los oyentes a lo mejor no, pero yo sí que lo sé. Tenemos a María José Pérez aquí presente, pero claro, su primo es a José Pérez, delantero del Real Betis Balompié
este año, o sea que tampoco, que ahí lo tiene, ¿no? Pero claro, hay que decir que de esta María José que vemos ahora, a otra María José, a la María José del principio, ha habido un cambio abismal. No, hombre, está claro que esta María José tiene mucha más experiencia, se ha hecho mucho mejor futbolista, creo yo, ¿no? Tácticamente y físicamente. Es verdad que me cuido muchísimo y también es verdad que diferentes entrenadores que he tenido durante toda mi trayectoria, que espero que sean muchos más, o que el que tengo me siga enseñando y que esto no se acaba aquí, ¿no? Para mí el fútbol es, como digo, es un estilo de vida, es mi pasión, es el amor al fútbol y siempre digo que aunque hayamos vivido muchísimas experiencias, muchísimos pues cambios, etcétera, siempre se puede aprender de una compañera nueva, de un entrenador, del segundo entrenador, y estoy abierta siempre a eso, a mejorar y aprender. Eso es lo bonito, ¿no? Hay que decir que el otro día con conversaciones con amigos, ¿no? Con amigos que suelen pisar el mismo gimnasio que María José, me comentaban, hay un comentario, él a lo mejor no lo hizo a maldad, porque todos sabemos, ¿no? Que tenemos que reeducarnos y que educarnos dentro de lo que es el feminismo en general. Y este señor me decía, pero es que entrena como un chico. Y yo le dije, no, entrena como lo que es, entrena como una jugadora profesional que es María José. ¿Por qué lo digo, María José? Porque yo te sigo en redes, tenemos varias amigas en común, Laura Castro, una de ellas, sí. y te he visto entrenar. Cuando dicen la frase, la típica frase, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Que dicen, no, es que entreno como un chico. Yo no entreno como María José, ni loco, vamos. Es que yo no podría entrenar como María José. ¿Por qué? Porque a los primeros 10 minutos estoy muriéndome, ¿vale? O sea que vamos a intentar decir, no, entrena como lo que es. Es una jugadora profesional del fútbol femenino y una de las mejores jugadoras canarias que ha pasado por estas islas. A eso también te voy a decir una cosa. Me recuerdas a una jugadora del Virgen de la Luz de hace tiempo, Violeta, que era un espectáculo de jugadora. Y tú siempre se lo comentaba a Laura, porque Laura te tiene a ti aquí. Laura Castro, ahora la vemos en el Cabildo, pues ahí con el PSOE. Es una de las que empezó ese impulso también en el fútbol femenino en Canarias, en Tenerife en concreto. Pues yo siempre se lo decía a ella, ella me decía, para mí la mejor jugadora canaria que hay es María José. Yo le decía, es que Violeta, pero claro, en su época, ¿no? Todo siempre en épocas. Y te me parece por esa clase de futbolista, no porque la calidad, porque eso se ve, la tiene, eso está claro. Pero es por la garra, por la lucha, por el esfuerzo, por seguir queriendo mejorar día a día, ¿no? Eso la verdad que es para quitarse el sombrero ante ti, María José, porque me parece un espectáculo. Me parecía ya un espectáculo de jugadora, pero después de este último partido que vi en casa, ¿no? Contra el Betis, que a lo mejor es una temporada o un comienzo de temporada diferente para ti, ¿no? Que siempre has estado dentro de lo que es el foco protagonista, ¿no? Y que claro, en este caso, pues el míster decide unas cosas que totalmente de acuerdo siempre, ¿no? Cuando las decisiones del míster. Pero claro, María José, con la veteranía que tiene, hay que decir la edad, sí, se dice, 39 años que tiene, y vamos a hablar feo, y claro, y la tía llega, sale con el Betis, y se parte el lomo ahí, porque yo te vi el partido con el Betis, y te estabas partiendo el lomo al máximo, y mira que la central del Betis, de locos, a mí me encantó, la jugadora número 4, pero te partiste el lomo ahí, y yo pensaba para mí, digo, ¿qué ejemplo tiene que ser ella? Por ejemplo, para la niña que entró, la niña que debutó del B, ¿qué ejemplo tienes que ser tú para una niña que a lo mejor le doblas la edad? No, a lo mejor no, le doblas la edad seguro, y ver a la jugadora más veterana del equipo partirse el lomo como te lo partiste. Yo me quedé, pero flipando con tu actitud. Y yo creo que eso también te hace ver el fútbol de otra manera, ¿no? Sí, al final, bueno, es verdad que bueno, el míster decide y creo que decide bien porque yo todavía estoy entrando en el grupo, salgo de una lesión, no he hecho pretemporada y bueno, yo tengo claro que las cosas vienen y llegarán.
a sus debidos momentos. Está claro que yo quiero ayudar al equipo, sea donde sea, y voy a seguir haciéndolo. Está claro también que las niñas de abajo vienen dando duro, pero siempre ese pero, ¿no? Yo creo que María José sigue dándole duro, sigue entrenándose, sigue cuidándose, sigue intentando aprender, sigue muchas pautas que al final hacen que seas mejor para un colectivo, ¿no? Entonces, yo solo quiero que todas esas niñas lleguen en este momento o en el que le pueda dar la oportunidad, ¿no? De seguir trabajando, de que tomen ese ejemplo como las veteranas, porque tenemos una coña en el equipo, ¿no? Porque siempre estamos en el gimnasio las más veteranas y es como, faltan las jóvenes aquí. Claro. Entonces eso es lo que hay que cambiar, que las jóvenes también estén ahí trabajando diariamente, porque ahora está todo muy fácil. Ahora lo tienen muchísimo más fácil, pues aprovéchenlo. Claro, y es lo que digo yo, ¿sabes? Eso, claro, es que el ejemplo ahí lo tienes, ¿no? Si una veterana está ahí es porque esa veterana empezó desde joven para poder llegar a estos límites, ¿no? Para poder llegar a, que me comentaba nuestro realizador por línea interna, que de 39 no sé, que 29 es lo más probable, ¿eh? O sea, que mira, ojalá, ¿no? Ojalá sí. 10 añitos con lo mismo, sí. Aprendido lo mismo, pero 10 añitos menos, sí, sería ideal. Y claro, ahí está, lo acabas de comentar, ¿no? La oportunidad de las peques, de las más jóvenes, la oportunidad de las más grandes, y en Costa de Eje, con unas instalaciones hechas por y para ustedes, por así decirlo, con un trato impresionante. Ya todo el mundo que viene por aquí, Patri nos lo comentaba el Mr. José, y claro, si tú sales de un entrenamiento aquí en el Municipal de Adeje, cruzas la calle, tienes el gimnasio El Galeón, cruzas la otra parte, tienes tu sala de masaje y tienes todo, es diferente. Totalmente. El trato, las instalaciones, es lo que merecemos, no hay más. Está claro que estamos muy agradecidos a Costa de Eje porque la verdad que ha sido un cambio radical para todos, para el staff, para nosotras mismas. Te facilitan mucho más las cosas y bueno, somos un equipo de primera división, tenemos que tener pues unos mínimos que al final nos viene pues como esta semana el Atlético Madrid con unas instalaciones muy top. Entonces al final tú tienes que ser como o parecerte, ¿no? En ese sentido a un equipo en el cual tengan medianamente unas instalaciones como las que tenemos ahora. Ustedes se merecen unas instalaciones y un trato como el que están teniendo, y yo creo que Costa de Eje también se merecía tener un equipo de primera división aquí en el municipio, las cosas como son, porque es un municipio de los del primer nivel en Canarias y se lo merecían, ¿no? Se merecían tener, pues, o nos merecemos, todos los que trabajamos también aquí en las dependencias municipales, nos merecíamos tener eso, ¿no? Un equipo como ustedes. Ahora lo acabas de comentar, viene el Atlético de Madrid, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente. María José Pérez, 10 internacionales, 10 veces internacional con España, 10 partidos con la selección española. ¿Te queda esa cosita de decir, qué pena que el boom no haya sido antes, ¿no? Hombre, claro, la espinita esa te la quedas, porque al final, yo digo, con 5 años menos ahora mismo, con 5, no te pido muchos más. Pudiera estar ahí, pues, intentando luchar, disfrutar del momento que hay ahora mismo, porque es abismal. O sea, nosotros, yo te digo, no se me caen los anillos, pero es verdad que no teníamos ni utillero, llevábamos las botellas de agua en tierra, viajes, pues, un bocadillo y poco más. Entonces, esto ha cambiado muchísimo, ¿sabes? Ahí yo voy también a lanzar pues una lanza a favor de las seleccionadas en la época de María José. Todo el mundo habla ahora, obviamente, todo se ha magnificado con toda la polémica que ha habido, con todo lo que ha habido. Gracias a que no ha
no había tanta difusión como la hay ahora, gracias, porque es que si no, 30 años en un cargo dan para mucho. Sí, y sí. estoy hablando del seleccionador solamente, dan Sí. para mucho, que al final todo sale a la luz. Sí, ha salido tarde, sí, también. Que se han tapado muchas cosas, sí, también. Que se están destapando muchas y deberían destaparse más y que se vea más ese apoyo al fútbol femenino, pues sí, ¿por qué no? Pero que tiene que empezar desde una base educativa, ¿no? Hay que empezar desde abajo. Claro. Desde abajo para educar a todos y a todas de que cuando se tiene que cumplir y dar ejemplos, se tiene que dar ejemplos. Y todavía falta porque a mí que esta Irene Paredes no pueda jugar por un fallo dentro de la comunicación, de si está seleccionada, que si no, mis chicos, háganselo mirar, háganselo mirar porque, madre mía, seguramente Irene Paredes muchas gracias no le hizo que tenía su partido 100 el otro día. Pero después me quedo con eso, ¿no? Con el tema de que, por ejemplo, el otro día el partido de la selección española consigue una victoria abultada en la sustitución a Jenny Hermoso, que es la que el estadio, y estamos jugando fuera de casa, la aclamó. Unos aplausos impresionantes. Ese es el apoyo que debería haber, pero no fuera, ¿vale? Tiene que haber aquí, en España. Y para eso tenemos que intentar apoyar a todo el fútbol femenino yendo a los campos. Sí, Vayan está a los claro. campos, disfruten del partido. Yo disfruté del partido del Betis, lo disfruté al máximo. Al del Madrid no pude ir, a este del Atlético de Madrid tengo la suerte de que sí voy a poder estar. Y chicos, hay que ir y disfrutarlo. A mí es que me encanta, ¿no? Y una pregunta que te voy a hacer, ya fuera un poquito, ¿son tan buenas Aitana y Alexia? Es que yo las veo por la tele y me parece que son... Sí. Mira, María José, en confianza, me parece un puto espectáculo No, verlas no, jugar. no, En serio, es una cosa de loco. Sí, son muy buenas, son muy buenas. A mí, en particular, yo también tuve la suerte de compartir con Alexia mucho más, ¿no? Y también cuando jugué en el Sabadell, ella estaba en las categorías inferiores, y porque éramos más cría, ¿no? Entonces, Claro. yo cuando la vi dije, esta piba De locos, ¿no? va a ser muy buena. Pero es que Aitana es elegancia, es saber leer los partidos, saber leer los espacios, darle ese timing en plan, voy más rápido, no, ahora es el momento de calma. Esas cosas que hacen a una futbolista ser la mejor Bueno, del mundo. por eso mismo y yo que me da una rabia tremenda por eso, el Barcelona es el mejor equipo del mundo femenino, no hay más, no hay color, ¿verdad? sí, Es que sí. no hay otra cosa, es que yo las veo jugando y yo, en serio, yo flipo. Es que Alexia me parece, y el otro día se metió un partidazo que va recuperando ya después Sí. de una grave lesión, ahí va recuperándose y es impresionante. Sí, no. Y después Claro. lo que viene atrás. No, lo que viene atrás, porque siempre hablábamos de, tú que lo has vivido también, porque tienes a las gemelas ahí, ¿no? Que campeonas de Europa, con la sub-19, sub-17, siempre las categorías inferiores de España, en la fémina siempre han ganado títulos, han estado, pero cuando llegan arriba, Siempre como que ese- faltaba ese techo que Sí. romper, ¿no? Ese techo de cristal que hay que romper. ¡Oh, que si lo rompieron! Ujú. Madre mía, si lo están rompiendo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Cómo se ve a la selección española. Eso también, esa parte que tú dices, a mí no me hubiese gustado, no me hubiese encantado estar ahí media horita aunque sea. Sí, está claro. Vamos a ver, ¿a quién no quiere, sabes? Hasta a Ser mí, futbolista. yo te digo una cosa, hasta a mí me Claro, gustaría jugar es un que- partido con Alexia Putella y Aitana, aunque no vea la pelota, pero... Está claro que al final tú trabajas diariamente y ojalá llegue esa oportunidad, y si la tienes, pues intentar aprovecharla, ¿no? Pero estar entre las mejores es un lujo. Date cuenta que hay muchísimas futbolistas en España, muy buenas, muy capacitadas, y al final tienes que elegir las mejores, Claro. obviamente, pero estar ahí es muy complicado. El Balón de Oro que fue hace nada, ¿no? Hace escasos días, Aitana Bonmatí, campeona justísima, justa Total. campeona del Balón de Oro. A mí, sinceramente y con el corazón en la mano, me faltaba otra española más ahí. A mí me sobra Sanker, lo tengo que decir, me da igual. Australia, vale, sí, muy buena futbolista con el Chelsea, vale, genial. Me sobraba. A mí, para mi punto de vista, Salma tenía que haber sido la segunda y Olga Carmona la tercera. Mi opinión personal, yo creo que no hubiese sido muy descabellado esas tres ahí.
Y yo creo que tenemos balones de oro femenino en España para rato. Sí. Porque Salma Parayuelo va a ganar un balón de oro mínimo. Mínimo. Esta chica viene dando muy duro, es muy joven. Yo creo que se tiene que hacer también, porque al final, hombre, está en el mejor equipo, ¿no? Para Claro, sí. poderse hacer, ¿no? Está claro. No se hace ahí. No te vas a hacer, perdone el comentario, pero no te vas a hacer en un equipo de mitad de tabla para abajo, que si tienes todo con el Barça, lo Claro. puedes hacer, o sea, prácticamente. Entonces, al final lo tiene todo y tiene, pues, obviamente la calidad para poderlo hacer. Muchísima calidad. Y hablando de calidad, ¿qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a esperar este domingo? Porque, wow, tiene hueso duro este, ¿eh? Sí, está claro que el Atlético de Madrid viene aquí a ganarlo. Está claro que siempre que viene aquí, pues, no está muy cómodo, no se siente bien, siempre, pues, siempre arrascamos puntos de ahí. Y yo espero que este fin de semana no arrasquemos, sino ganemos 3 puntos. Yo creo que el equipo está capacitado para hacerle cara al Atlético de Madrid este año. Y lo digo con la boca llena, ¿eh? Lo digo sinceramente, no lo digo para que el espectador vaya. Yo creo que al nivel que ha entrenado esta semana el equipo, podemos irle de tú a tú, ¿eh? Teniendo los pies en el suelo. No somos mejores, pero tenemos que trabajar muchísimo. A mí lo que más me gusta de toda la gente que ha venido por aquí, José Herrera, bueno, José ya es que lo conozco de hace muchísimos años ya, yo soy de Guía de Isora, él vive al lado, o sea que Patri también lo comentaba, ¿no? María José también, es eso, el ir con los pies en la tierra, tranquilito, no es su liga, ¿vale? No es su liga, no es su sí es su competición, pero no es su liga, pero que si le rascamos puntitos al Atlético de Madrid, pues va que chuta, que tampoco está muy alejado el Atlético de Madrid, ¿no? Que está a 4 puntos, que tampoco es una cosa de locos, ¿no? Que se le puede arañar y acercarse un poquito. Sí, que se puede soñar con algo más también, pero vamos a intentar, pues, mantener la categoría lo antes posible y ya después disfrutar. Está claro. Y después disfrutarlo. El objetivo es la categoría y ya después centrarnos, pues, obviamente en la Copa, que también es muy importante para nosotras siempre. Pues bueno, creo que competimos bien y es un aliciente para equipos como el nuestro. Y nos comentaba José el otro día también un poquito que se les quedó esa cosita del año pasado, Sí. que se podría haber estado ahí en esa final. Sí, Y sí, encima sí. en la final también se podría haber rascado algo, que no estaba el Barça, que vuelvo otra vez a lo mismo que estábamos hablando antes de la selección española, que cuando no se hacen las cosas bien, como el fútbol femenino, dicen, ay, no pasa nada. No pasa pues nada. mira, eliminado de la Copa del Rey. Sí, total. Ahora vamos a ir, María José, con la última parte ya de esta entrevista y es una parte más íntima. Dale. Y Conociendo a son preguntas muy claras y muy sencillas. ¿Película favorita de María José Pérez? Película. Sí. O no eres mucho de películas. Sí, La vida es bella. La vida es bella. Patri Gavira dijo la misma. ¿No? ¿Sí? Patri dijo la misma, ¿te acuerdas? ¿En no? serio? En serio, ¿eh? Patri dijo la misma, ¿eh? O sea que vamos a buscar el corte de Patri y vamos a ponérselo y vamos a ver, porque dijo la misma. O sea que peliculón. Es más, yo dije, peliculón. O sea que sí. ¿Artista musical que te guste, María José? ¿O canción así? Marc que tú digas? Anthony. Marc Anthony. Es de las mías. Voy a hablar yo este fin de semana con el speaker y en el calentamiento te va a poner la de Marc Anthony seguro. ¿Cuál de Marc Anthony? Cualquiera. Cualquiera. Vale. Tranquila que va a sonar la de Vivir mi vida esa, ¿no? Por ejemplo, muy buena también. para calentar Está bien. eso está bien. Una serie que tú hayas visto últimamente y digas, wow. Tengo Juego de Tronos, que me encanta. Uf. Y me gusta Breaking Bad, por ejemplo. María José, me estás cayendo cada vez. Con el paso del tiempo me vas cayendo mejor. Es una cosa de loco ya. Yo ya, no. Es que acaba de decir las tres últimas preguntas que le acabo de hacer son las perfectas. Madre mía. Bueno, ahora si María José no hubiese sido futbolista, ¿a qué se hubiese dedicado? Yo creo que bailarina. ¿Bailarina? No se me da muy bien. O sea, yo intento que se me dé bien, pero me gusta bailar en plan. Oye, ¿eres de baile de salón en casa? Yo soy de baile de salón en casa. Sí, bueno. Donde nadie me ve. No, a mí me da igual. Te da lo mismo, Sí. ¿no? Venga, para adelante. Sí. Así es como es, así me gusta. Un deportista o persona famosa a la que María José admire. Rafa Nadal.
obvio, también, ¿no? Para mí, sin duda alguna, el mejor deportista español de toda la historia. Sí. No hay más. O sea, no me vengan, no, que Gasol. No. Rafa Nadal, punto. Rafa Nadal, que el otro día estaban hablando de que también hubiese jugado tranquilamente en primera división porque futbolísticamente es de loco, Rafa Nadal, ¿eh? Sí, lo, ¿no? lo comentaban. Yo estaba escuchando el Manacor, Unión Deportiva Las Palmas, y lo estaban comentando, ¿eh? El entrenador del Manacor, o el hijo del entrenador, estaba diciendo que jugaron de pequeño y que en Alevines metió más de 100 goles, que era una cosa de locos en el fútbol. No, es que es tan competitivo que yo creo que le iría bien. Eso, O sea, la mentalidad. sí, total. Bueno, María José, tenemos las dos últimas. Me gustaría, ¿te gusta leer? No más mucho. Más o menos. No mucho. Un libro que hayas leído así que tú digas... No, yo... Me gusta más tipo cómics o algo así, pero no me gusta muy bien, mucho. muy bien. Y ahora ya vamos a tocar hueso duro. Aunque si te digo la verdad, de libros que me he leído y que me ha gustado es El Secreto. Muy bien. Y ahora ya para ir tocando un poco venita, tocando un poquito de hueso. Persona a la que más admira María José Pérez. A mi madre. Ahí hemos tocado huesito, todos sabemos el porqué, no pasa nada, ¿vale? Yo lo sé, los oyentes también lo sabrán, pero ahí está siempre, ¿no? Sí, Siempre, sin duda, cada día. Y más ahora, las fechas que estamos, ¿no? Que Sí. estamos cerca de, pues hemos estado con ese día festivo también, pues al final se le recuerda más, ¿no? Y lo más bonito de eso, ¿no? Que siempre lo vas a tener en el recuerdo, seguramente en alguno de tus tatuajes. Aquí. También, ¿ves? O sea que me encantan los tatuajes, María José, me encanta ese 17 ahí. Sí. Así que, oye, perfecto para acabar con esta canción, María José Pérez. Gracias, de verdad, es un placer, un placer. Se nos pasa el tiempo súper rápido cada vez que vienen algunos de ustedes por aquí, ¿eh? Y yo espero que sigan viniendo. La próxima voy a intentar que vengan las gemelas, también lo digo, Pues no es Natalia, yo creo que pueden dar mucho jueguito, ahí ampliaremos 5 minutitos más de entrevista. Yo creo. les agradezco la entrevista, el invitarme, y también quería agradecer obviamente a toda la afición del partido del Betis que me animaron, que cuando salí fue un espectáculo y eso contagia al equipo. Me Claro. contagia a mí y fue No, maravilloso. Yo estaba en el campo. Los pelos de punta. Yo estaba en el campo y ese cambio yo lo disfruté también. Pues por eso mismo, porque al final, al fin y al cabo, pues pueden estar muchísimas jugadoras internacionales, que las hay, Sí. obviamente, y son muy top dentro del Granadilla, pero las nuestras son siempre las nuestras, ¿vale? Así que, y María José, obviamente, es una de las nuestras. María José, que ha pasado por el Tacuense, Charco del Pino, Sabadell, Levante, tiene una Copa de la Reina, que eso es poca en Canarias, 2003. Así que todo se andará ahí con el Sabadell, ¿no? Sí, Madre sí. mía, de loco. Nada, muchísimas gracias y nos despedimos con la misma frase de siempre: vivan y disfruten por el deporte, que es salud.